Hola, buenas tardes a todos. Un gusto poder saludarlos y encontrarnos en esta instancia tan productiva, tan bonita de trabajo, donde el día de hoy lo que vamos a realizar es un conversatorio con el profesor Luis. Primero que todo, les doy la cordial bienvenida a la actividad y voy a proceder a presentar al profesor para que podamos contextualizar esta actividad. El profesor Luis es profesor asociado del programa de posgrado en Educación en Ciencia y Salud de la Universidad Federal de Río de Janeiro y es colaborador del programa de posgrado en Cine y Recursos Audiovisuales de la misma universidad. Además de eso, él es coordinador del Laboratorio de Video Educativo del Instituto NUTES de Educación en Ciencia y Salud por la misma Universidad Federal de Río de Janeiro. El profesor Luis es licenciado en Cine, magíster y doctor en Comunicación y Cultura, además de ser postdoctorado por la Universidad Católica de Valparaíso, perdón, por la Universidad Católica de Chile, estaba cambiando el apellido, y coordina y trabaja en muchos equipos de investigación con financiamiento de distintas agencias de desarrollo. Además, debo destacar que Luis es un profesor investigador, ¿no es cierto?, en el área de la didáctica de las ciencias experimentales y tiene bastante experiencia con equipos a nivel, digamos, de la zona latinoamericana, con Brasil, con Colombia y con Chile, donde estamos armando lazos, ¿no es cierto?, de investigación muy fuertes, muy fraternos además, de colaboración, ahora, ¿no es cierto?, con la ONCE. Luis, yo le voy a dar el paso para que usted pueda hacer la presentación. Le voy a solicitar a todos los asistentes en la parte de las preguntas que por favor activen levantar la mano y el profesor Germán Barriga, con quien también estamos organizando esta actividad, ¿no es cierto?, les va a ir dando el paso a la moderación. Antes de comenzar, también agradecer el soporte de medios educativos de la universidad y la presencia de cada uno de ustedes en esta rica actividad con este colega y amigo Luis. Luis, adelante. Buenas tardes, Carla, a todos y todas. Muchas gracias es un gusto estar aquí hoy con ustedes. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, creo que este es un primer paso para un futuro de colaboraciones más largas, más interesantes y fraternales entre nuestras universidades. Bueno, yo estuve en Chile por una pasantía muy corta de 5 meses en la Católica de Chile con el profesor Valério Fuenzalida y bueno, esto fue 2015 y fue como que una experiencia excelente de aprendizaje. Y bueno, hoy yo traigo un poco un panorama de investigaciones que estamos en proceso de desarrollo en mi laboratorio, ideas para que conversemos sobre intereses comunes que pueden existir entre nuestras miradas sobre la investigación. Bueno, yo intentaré hacer el conversatorio, la conversa en español, pero puede pasar que yo olvide algunas palabras o que yo mezcle portugués, español, así que, porque hace mucho tiempo que yo estuve en Chile y no practico mi español tanto. Así que si algo no se queda muy claro, pregunten, no hay problema. Bueno, yo quería empezar hablando un poco sobre quién nosotros somos, quién es el Instituto NUTES de la UFRJ, el laboratorio, el programa de posgrado donde yo trabajo. Entonces, yo voy a compartir con ustedes primero el sitio internet de mi instituto. Y bueno, no sé si está visible. Aquí tenemos el sitio que es nutis.ufrj.br.
Hay las informaciones sobre proyectos y acciones educativas en desarrollo y algo sobre la historia del instituto, que es un instituto especializado en educación en ciencias y salud de la UFRJ. Y hay un sector de enseñanza, un sector de investigación y un sector de extensión. Además, como Carla decía, hay un programa de posgrado especializado en didáctica de las ciencias, educación en ciencias y educación en salud, porque estamos en el centro de ciencias de la salud. Así que tenemos de trabajar por una área intermediaria entre la salud y las ciencias, con sus conexiones y todo más. Más abajo, aquí tenemos el sitio del laboratorio. Quería abrir aquí. Bueno, aquí es un canal en YouTube de los videos que hemos producido, y hay muchas palestras, conversatorios, cursos, y también el acervo de videos que está guardada en ese laboratorio, que es uno de nuestros intereses de investigación. Bueno, esto nomás para decir quién somos nosotros. Y bueno, ahora sí empezamos la presentación. Carla y Germán me han pedido una presentación más panorámica de algunos proyectos que están en curso. Y bueno, como yo decía, el Instituto NUTS es un instituto especializado en educación y ciencias de salud. El sitio internet está aquí para si quieren consultar. El programa de posgrado también en educación en ciencias y salud tiene dos cursos, un de magíster, para nosotros mestrado, y otro de doctorado. Actualmente en el laboratorio de video que yo coordino, tenemos 4 profesores que orientan en el magíster, en el doctorado, 8 alumnos estudiantes de doctorado, 12 de mestrado o magíster, y cerca de, no sé si ese número está actualizado, 15 estudiantes de iniciación científica o extensión, que son como alumnos de pregrado que hacen pasantías con nosotros. Bueno, sobre el tema de la investigación, ¿qué investigamos en el laboratorio? El objetivo general de las investigaciones, de todas que hacemos, todos los profesores y los estudiantes, es investigar la relación entre la producción de películas, de audiovisual, y su recepción en contextos de educación en ciencias y salud. Porque pensamos que este estudio es un factor, un elemento interveniente sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Cuando se utiliza la tecnología, especialmente el video. Bueno, es importante decir que esta línea de investigación no mira para las cuestiones cognitivas, las cuestiones curriculares, las cuestiones didácticas más directamente, sino que mira para las cuestiones comunicacionales de la enseñanza, de la didáctica de las ciencias y de la ciencia de ciencias. Así que cuando un profesor elige apresentar uma película ou um pequeno vídeo que ele próprio ha produzido, estas questões comunicacionais se põem como relevantes para o aprendizaje del aluno. Então, que miramos para as questões de comunicação, aunque não deixamos de considerar que há outras questões que são também centrales en la didáctica de las ciencias.
Os objetos desta linha de investigação estão sempre como que se renovando, né? Então, a recepção, que é o ato de ver, de visualizar estas películas e vídeos, em que situações isso se passa, em que condições, que grupos, se é como que em uma classe regular, se é em uma atividade extracurricular, se são que turmas, como o professor conduz a atividade com vídeo, etc. Então, este é um objeto muito importante. O segundo que eu destaco é a formação do professor para usar a tecnologia, especialmente a tecnologia audiovisual. Este é o tema principal do projeto, de meu projeto atual, que eu vou falar um pouco mais adelante. E também a produção de materiais didáticos. Esse também é um tema importante dentro deste quadro general de las investigações que hacemos nós. Bueno, nesta diapositiva, como que eu intento explicar como se dividem as investigações em duas linhas principais. A linha da produção de audiovisual, por exemplo, os alunos ou professores que produzem vídeos para a enseñanza de ciências, e a outra linha, justamente a linha da recepção, que em la maioria das situações está em el acto del professor exibir, mostrar, apresentar uma película, um vídeo que ele pensa ser adequado para a enseñanza de algum tema científico, por exemplo. Então, temos investigações que se dividem entre estas duas principais linhas. Bueno, como eu dizia, meu projeto atual mais importante, que está nos ocupando mais neste momento, é um projeto sobre a formação do professorado para a utilização do audiovisual em la educação em ciências e saúde. E, especialmente, o que nos interessa não é mirar todo o processo, pero as contribuições que o estudo sobre dos conceitos com que trabalhamos e que eu vou explicar um pouco mais adelante, que impacto esse estudo pode ter sobre a formação do professorado para a apropriação e uso da tecnologia. Os conceitos são endereçamento, em português, endereçamento, reendereçamento. Isto vem do inglês, da palavra address, que significa, em português, endereço, e em espanhol, direção, ou seja, onde a gente vive, sua casa, seu hogar. Então, adaptamos este conceito para pensar sobre os ganhos que os professores podem aprimorar em sua prática quando aprendem sobre questões relacionadas sobre estes dois conceitos. Bueno, então, o objetivo principal seria investigar os saberes docentes que o professor necessita mobilizar para usar películas e vídeos em suas classes. De que forma isso se passa? Então, miramos para as classes que os professores, em que os professores exibem e apresentam películas ou vídeos. Isto pode ser uma gama muito variada de materiais, como películas norte-americanas, ou pequenos vídeos produzidos por alunos, documentais, não importa muito que tipo de material, pero lo que importa é que o professor lo tenha elegido como um material relevante. E aí observamos como ele estabelece condições
para exibir, para apresentar esses materiais. E nesse projeto, o mais importante está em tentar observar o que se passa com um professor que, por exemplo, não está muito confortável de usar vídeos, não sabe muito como hacerlo, e assim, o cenário metodológico da investigação é um curso, uma oficina, né, uma oficina de formação continuada para professores de ciências, la qual temos uma discussão sobre questões relacionadas ao uso da tecnologia, especialmente questões que estes conceitos de direcionamento e redirecionamento podem aportar à prática do professor. Assim que nesse projeto, depois de fazer um curso, seguimos observando alguns momentos da rotina deste professor para saber como ele se desenvolve como alguém que é mais autônomo para usar o vídeo em uma estrutura mais criativa e que pode, a dizer, trazer algumas ideias e soluções para problemas da enseñança das ciências. O segundo projeto, que já estávamos trabalhando antes da pandemia, mas agora como que se cambiou em uma superstar, é o tema do projeto das videoaulas. São todos esses canais que encontramos principalmente em YouTube com vídeos de ciências, e assim que esse projeto é um estudo qualitativo sobre a gente que produz essas videoaulas, por que razões e que orientações pedagógicas e conceptuais, científicas, los orienta a produzir este material. Então, estamos mirando para os produtores de vídeos, de videoaulas, e como isto se distribui para uma audiência muito específica. Pelo menos em Brasil, é uma audiência que, na maioria de los casos, são estudantes que estão terminando o ensino médio e vão fazer a prova final do curso, que em Brasil se chama ENEM, que é o Exame Nacional de Ensino Médio. Creio que há algo similar em Chile. E então percebemos que esta produção está muito voltada para preparar este aluno que está interessado em ter sucesso em este exame nacional. Bueno, esses são dois dos projetos mais largos. E, bueno, agora, não sei, Carlos, se poderíamos fazer algumas perguntas, porque já foi como que muita informação, não sei. Sí, yo creo que Germán ya está listo para moderar la segunda parte, así que, como se dijo en la indicación, levantando la mano, participamos. Bueno, se querem fazer uma pausa, posso responder algumas perguntas, ou se não, continuo. Como te sientas más cómodo. Germán, ¿qué te parece? Creo que todavía no hay muchas preguntas. Si quieres, continúa y vamos dejando Listo. guardado el orden de los participantes de las preguntas de sus inquietudes. A través del chat las pueden ir escribiendo y después levantan la manito para darle la palabra, si quieren. Perfeito, perfeito. Entonces continuo um pouco mais. E, bueno, aqui eu explico um pouco sobre o que são esses conceitos de endereçamento, ou em espanhol, direcionamento e redirecionamento. O endereçamento tem a ver com as películas que, por exemplo, como eu dizia, o professor produz ou elige
apresentar en sus clases. Entonces, el enderezamiento tiene que ver con la línea de investigación sobre la producción de videos en un contexto escolar o para la enseñanza de las ciencias en un contexto más amplio. Una definición de enderezamiento es un poco longa, toma como un poco de tiempo para hacer una explicación, así que yo hice una definición muy corta que no es completa, pero por lo menos indica de qué hablo cuando yo digo enderezamiento, direccionamiento. El enderezamiento tiene que ver con el modo como las películas y los productores de las películas construyen un lugar específico, un lugar muy marcado para que el espectador entre en una relación particular con la narrativa que él ve en la película y que la película funcione de una manera más previsible. Esta definición está inspirada por esta autora norteamericana, Elizabeth Ellsworth, que ha escrito mucho sobre este tema, y nosotros adaptamos para la enseñanza de las ciencias. El tema, el que es relevante de saber y notar sobre el tema del enderezamiento es que, bueno, el profesor cuando elige un programa de televisión para exhibir, para presentar en aula, él tiene clara noción de que no puede exhibir un programa hecho para niños, para adolescentes. Y tal vez también no pueda hacer el contrario, tal vez no sea muy prudente presentar un programa hecho para adolescentes, para niños. Es de esto que habla el tema del enderezamiento, en un primer nivel. La adecuación entre la construcción que la película hace, o el programa, o el documental, y su audiencia, su público. ¿Cómo se da esta relación? Un ejemplo que tenemos y que es muy claro es de una profesora que fue doctoranda, ya es doctora, ha terminado su tesis, y ella me decía que, bueno, ha buscado aprender e investigar sobre el uso de vídeo en las clases de química, es una profesora de química, porque de una vez ella pensó que tenía un documental muy rico, muy interesante sobre un tema, creo que de estructura atómica, no estoy seguro. Y bueno, llegó a la clase muy entusiasmada y que los alumnos iban a amar este vídeo, pero la reacción de los alumnos fue completamente distinta, porque era un documental muy serio, de este estilo BBC, con subtítulos y un poco lento en su ritmo, así que era algo que estaba totalmente en desacuerdo con el gusto de los espectadores, de esos adolescentes de la clase de química. Entonces, este es un ejemplo que muestra por qué el estudio del enderezamiento, direccionamiento, es relevante cuando un profesor elige usar esta tecnología para enseñar. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de proyectos. Yo voy a intentar pasar un poco más rápido. El primero se llama Modos de Endereçamento de un programa educativo da TV INES para crianças surdas. También una tese ya concluida de la doctora Maria Inês Batista Barbosa. En este estudio, buscamos caracterizar estes modos de endereçamento em um programa que estava em produção na época por uma instituição de educação de niños sordos em Brasil, um programa para niños sordos. Assim que
a ideia era como que acompanhar, observar essa produção para saber como esses produtores construíam um endereçamento, um direcionamento especialmente pensado para estes ninhos sordos, e não que tivesse uma adaptação para retirada de programas para ninhos que escutam. Assim que foi uma experiência muito interessante, porque podemos ver como se passa essa construção do direcionamento para uma audiência muito específica, que são os ninhos sordos. Bueno, desde aí podemos ver alguns resultados, como, por exemplo, os atores que eram também ninhos sordos. Isso foi como que muito importante para conseguir um linguagem especificamente direcionado a los surdos, a los niños sordos, e que eles pudieran reconhecer como algo que les decía respeito, e não algo que eles estavam vendo, pero en verdad fuera hecho para niños ouvintes. Bueno, este é um primeiro projeto nesta linha del endereçamento e da produção. Um segundo projeto também concluído tem que ver com a formação de extensionistas. Em Brasil, a extensão rural, creio que em Chile também é algo muito importante, porque é uma política pública para alcançar a gente que trabalha no campo. Assim que, neste projeto, o tema era a produção de vídeos especificamente endereçadas, direcionadas a este público, os homens e mulheres que trabalham no campo. E claro, o tema principal desses vídeos, dessas ações, tinham que ver com temas científicos, porque tinham que ver com temas de trabalho no campo, como a plantação, a pecuária, etc. Então, este projeto se desarrollou também como uma oficina ofertada aos estudantes que iam mais tarde trabalhar com a extensão rural. Assim que buscamos construir e ensinar e discutir com esses estudantes o conceito de endereçamento e o conceito de Paulo Freire de diálogo, como estes dois conceitos poderiam ajustar-se para a construção de uma comunicação mais ajustada para este público del campo, por meio de la comunicação audiovisual. Bueno, um terceiro projeto desta linha, que está todavia em curso, é o projeto sobre a enseñança del endereçamento para professores em formação, professores de biologia e ciências que estão todavia em la licenciatura. E como o projeto anterior, esse também se está fazendo como uma oficina de produção audiovisual, em que nós também tentamos entender e observar os impactos de la enseñanza sobre o conceito de endereçamento para estes professores em formação. E, bueno, este não é um projeto que está concluído, pero já temos alguns resultados muito interessantes quanto a um câmbio de perspectiva sobre a importância de conhecer um pouco mais, de desenvolver os saberes sobre a tecnologia e sobre o audiovisual para, como eu dizia no início, uma maior autonomia do professor para usar esta tecnologia. E aqui autonomia quer dizer que o professor não está como que dependente de algo
que el currículo o que alguien de afuera de la escuela le aporta como un guía o un guión de cómo hacer el uso del vídeo. Porque muchas veces esos guías no son hechos con conocimiento sobre el contexto en que el profesor trabaja, en el contexto de la escuela en que él está, y cuáles son sus problemas y sus necesidades de enseñanza, especialmente para las ciencias. Así que pensamos que, como una mirada política sobre la enseñanza de las ciencias, que el profesor necesita desarrollar su autonomía y no ser dependiente de estructuras o ideas listas que son impuestas ahí. Entonces, ese proyecto va un tanto en esa dirección de tentar avaliar cómo la enseñanza del concepto de enderezamiento puede promover una mayor autonomía para el uso de la tecnología y qué modificaciones o cambios esto puede hacer en la práctica de esos maestros, de esos profesores de información. Bueno, aquí comenzamos la segunda línea, que tiene que ver con la línea de la recepción de películas, que tiene que ver con el concepto de reendereçamento y redirecionamiento. Bueno, aquí, para definir de una manera simples, redirecionamento sería un tipo de mediación que se pasa cuando se adapta una obra, una película, una obra fílmica que no fue destinada para ser exhibida en clase, tampoco para la enseñanza de las ciencias. Bueno, lo que ha llamado nuestra atención para ese problema fue que percibimos que muchos profesores usaban pedaços, alguns trechos de películas norte-americanas, de aventura, de superhéroes, porque esto como que atraía la atención de los estudiantes. Pero lo que es interesante es que para hacer esto, el profesor necesitaba adaptar esta película. No só cortando, eligiendo un pequeño pedazo, pero también haciendo explicaciones sobre por qué se debía ver esta película y por qué ella era importante para la enseñanza de ciencias. Así que esta situación nos llamó la atención para estudiar justamente essas ações docentes, né, de adaptação desses materiais e dessas películas. Assim que chamamos a esta ação, em geral, de reendereçamento, em referência ao conceito anterior de endereçamento. Por quê? Porque um ponto muito importante é que quando o professor leva a la classe esta película, leva junto suas características, sus objetivos e suas características estéticas, por exemplo, né? Como eu dizia sobre aquele documental muito aburrido que os estudantes, a eles não les gostou, aunque fuera pertinente a la clase. Bueno, 3 ejemplos más antes de terminarmos, ya me encaminho para terminar. Bueno, este es un proyecto también ya concluido de Gisele, que es una profesora de química de una escuela federal aquí en Río, y ella estudió justamente las acciones que 3 profesores de química hacían cuando elegían diferentes películas e vídeos para ensinar algum tema de química. Esses temas, se me acordo bem, foram como um tema de educação ambiental, de energia, um tema de número de oxidação, e o último, um tema mais amplo, mais de interesse social, que foi drogas.
Assim que esses professores, observamos como esses professores utilizavam esses vídeos, esses materiais, e que ações eram necessárias para adaptá-los à situação da enseñança de química. E, bueno, foi um trabalho muito largo de observação e de transcrição também do conteúdo das classes, e também algumas entrevistas com os professores para perguntar sobre justamente por que elegiam, por que o que justificava que exibiam os vídeos, as películas, por que lo cortavam, não cortavam, bem, coisas dessa ordem, para que, bueno, al final intentamos fazer como que uma categorização, uma classificação de los tipos de reendereçamento que esses professores hicieron en estas classes. Bueno, o segundo projeto nesta linha também é um projeto de um professor de química, pero ele está mais interessado em uma questão muito específica, que é a questão da turbidez entre ficção e conhecimento científico em películas de aventura, de ação e de super-heróis. Por quê? Porque ele próprio as utiliza estas películas, pero percebeu que muitas vezes os alunos não alcançam a fazer uma distinção entre o que é ciência e o que é ficção, como fantasia. Então, ele vai, todavia, a fazer um estudo de recepção sobre algumas das películas com que ele trabalha em classes de química, justamente para tentar ver estes limites, onde estão esses limites desta turbidez na mirada de seus alunos. Assim que este é um projeto que ainda está em curso, ainda está em processo de realização. Bueno, por último, também um projeto que aqui sim, que combina as duas linhas, por isso deixei por último, porque era um projeto que intenta mirar simultaneamente tanto a produção quanto a recepção de vídeos produzidos por alunos também de enseñanza média em classes de biologia. Bueno, esse estudo está quase concluído e miramos para a relação entre como esses estudantes construíram um endereçamento específico para sua comunidade escolar, ou seja, para seus colegas estudantes, e como eles tentavam pensar sobre as características identitárias deste público e introduzir essas características no endereçamento da narrativa, da história, dos problemas que os vídeos apresentavam. Todos os vídeos produzidos nesse projeto tinham temas sociocientíficos, assim que eram temas de interesse da área de ciências, pero que tinham interesse social também. Assim que muito interessante que um dos vídeos que estamos analisando se ocupou do tema do movimento antivacina, antivacuna. Isto antes da pandemia, assim que os estudantes que veniam esse vídeo estavam um pouco impactados, perguntavam: "Isto foi feito antes da pandemia? Não lo creemos", pero estava como que muito adequado ao momento histórico. E, bueno, os temas são temas que estão nessa área do interesse sociocientífico, por exemplo, o movimento antivacuna, pero outros temas também deste tipo. E, bueno, lo que este estudio tiene de distinto de los otros es que él combina el estudio de la producción. Entonces, estos vídeos fueron analizados y de esta análise sacamos algunas hipótesis
para estudiarlas en la recepción. O sea, hicimos algunos grupos de espectadores especialmente construidos para mirar a estos vídeos y opinar sobre essas questões hipotéticas que en ese proyecto tenían más que ver con las cuestiones de la identidad de la audiencia. Por ejemplo, las cuestiones cómo se representaban las cuestiones de género en los conflictos narrativos, cómo se representaban cuestiones sociales de clase social, ¿no? de renda, de raza. Esos fueron los principales. Bueno, aquí tenemos una vez más el sitio del canal del Laboratorio de Video Educativo de NUTS. Si ustedes quieren mirar, después basta escribir Laboratorio de Video Educativo que ustedes llegan allá y hay mucha cosa, pero todo está en portugués. Creo que con alguna paciencia se puede comprender. Y bueno, mi contacto, mi email y el sitio del laboratorio. Y una vez más, muchas gracias por su atención, su paciencia con mi, mi idioma, mi acento. Y bueno, estoy muy interesado en oírles y sus preguntas y cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis, por la exposición. No te preocupes, mucha paciencia con el idioma, pero hablas bastante bien español, aunque lo has olvidado un poco, Sí, pero, mucho. pero muy, muy bien. Bueno, en esta parte digamos, del conversatorio, la dinámica va a ser levantar la manito para poder hacer la intervención, para que Luis pueda responder a las preguntas. De todas maneras, hacer como una especie de resumen de lo que presentaste, donde mostraste como algunos de los, ¿no es cierto?, proyectos que has llevado y los proyectos también que en este momento estás desarrollando. Eso. Me gustaría, Luis, que pudieses dejar el link digamos, del grupo de investigación de NUTES en el chat, de tal manera que hay varios estudiantes en este momento participando y con mucho orgullo también ahora colegas, porque son titulados, ¿no es cierto?, para que puedan entrar a revisar los materiales que tú estás desarrollando, porque la línea que tú trabajas, que es precisamente educación, o sea, perdón, enseñanza-aprendizaje a partir del uso de los recursos audiovisuales, en este momento ha tomado una importancia trascendental, sobre todo con el proceso de las clases en línea, ¿no es cierto?, todo el proceso de formación a distancia y cómo generar efectivamente enseñanza-aprendizaje en el contexto de lo que entendemos todo por didáctica de las ciencias experimentales, es realmente un tema demasiado actual. Se voy a dar paso a que Germán pueda moderar las preguntas y tú puedas interactuar con los participantes. Y desde ya, muchas gracias a nombre personal y a nombre también de la ONCE por aceptar esta invitación y por trabajar con nosotros. Gracias, Luis. Muchas gracias, Carla. Yo escribí aquí en el chat los links del sitio de mi instituto y del canal de videos, pero el link del grupo de investigaciones está fuera de la... así que yo tengo que verificar lo que se pasó y ahí te envío y puede divulgar. ¿Ya? Gracias, Luis. Bueno, tenemos una primera pregunta de David. Sí. ¿Se escucha? Sí, solo les pido por favor de hablar un poco más lento porque yo no estoy más tan acostumbrado con el acento chileno, así que a veces me cuesta un poco, pero yo alcanzo. Sí, David, por favor. Sí, bueno, primero agradecer esta oportunidad, este conversatorio. Como dijo la profesora Carla, es súper importante tratar estos temas, el uso de las TIC en la enseñanza de la ciencia.
Y bueno, y en relación a eso, teniendo en consideración la importancia de las TIC, en este caso lo que usted estuvo mencionando, la creación y uso de videos en la enseñanza de la ciencia, ¿cómo cree usted que se podría fomentar un correcto uso de estas herramientas y además también que haya una correcta apropiación por parte de los profesores y profesoras en ciencia en función del proceso de enseñanza y aprendizaje? Porque ocurre muchas veces que, bueno, como el tema de las TIC está ya en la palestra, pasa de que solamente se toma este concepto o las herramientas vinculadas y se aplican sin realizar una correcta educación, adecuación. Entonces esto lamentablemente puede llevar a errores tanto conceptuales como en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, como había preguntado, ¿cómo usted cree que se podría fomentar un correcto uso de estas? Sí, perfecto. Bueno, David, esto es muy, muy complejo, pero yo creo que hay dos puntos al menos a considerar. Primero, que hay una cultura, vamos a decir, negativa sobre el uso de la tecnología, especialmente de películas en la enseñanza, especialmente en la enseñanza de las ciencias experimentales. Esta cultura, por lo menos en Brasil, pero creo que el mundo todo es parecido, es que considera que si un profesor está siempre como presentando películas y videos en sus clases, él no está enseñando ciencias. Lo que nosotros vemos es que esto es un equívoco completo, porque las películas son como que un material muy rico y, bueno, depende mucho de cómo el profesor hace ese uso. No, claro, no basta dar el play en el video, es salir de la sala. Claro, no es de esto que estamos hablando. La película, el video no puede reemplazar el profesor. Pero el primer punto es que creo que tenemos que revertir una cultura negativa sobre el uso del video, especialmente para las clases de ciencias. Y creo que, bueno, a lo mejor la pandemia es una oportunidad de hacer este cambio, porque de súbito nosotros tenemos que usar esta tecnología, y ahí cuando la usamos vemos que, bueno, no es como no dar clases, pasar un video, es dar clases también, es estar haciendo clases, perdón, exhibir una película, un vídeo, porque hay contenidos, hay cosas a discutir, hay cuestiones a debater. El segundo punto creo que tiene que ver con lo que yo llamé de autonomía del profesorado, autonomía docente. Porque, de nuevo, en Brasil, las licenciaturas no tienen mucha preocupación en preparar el profesor para usar la tecnología. Y cuando yo digo usar, yo quiero decir reflexionar sobre ella, tener conceptos sobre ella. Y bueno, que esto no estimula el uso, eso no estimula la apropiación. Y además tenemos que ver que cada vez más esta es una realidad, porque la escuela está cada vez más infiltrada por la tecnología, y esto a principio no es malo ni bueno, pero es como una realidad que está ahí. Entonces, como es muy difícil cambiar los currículos de las licenciaturas, porque esos currículos están como que muy tomados por las áreas de las ciencias experimentales que orientan la formación del profesorado. Entendemos que hay estrategias para lograr esta autonomía del profesor. Essas estratégias têm que ver com a extensão, têm que ver com a formação continuada. Este é um ponto que estamos tentando fazer neste momento, né? Estudar como
como preparar y propor oficinas y cursos específicamente para debater la apropiación de la tecnología y de una manera más, vamos a decir, filosófica, más conceptual, mas que sea también muy práctica, que tenga en su horizonte que el profesor necesita, como que, para decir de una manera simple, resolver algunos problemas más inmediatos de su día a día. Así que pienso que, bueno, hay algunas pistas de lo que me preguntó en estos dos puntos, pero claro, hay mucho más ahí que podemos hablar. Tenemos otra pregunta del profesor David Reyes. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Luis, por la exposición. Muy bonito el trabajo que están desarrollando. Es bastante tiempo que se nota que están trabajando con aquello, así que tienen experiencia anterior respecto de lo que pasó hoy en pandemia, que en la enseñanza de las ciencias el video cobró mucho más fuerza para poder comunicarnos con los estudiantes y también los estudiantes comunicarse con nosotros. El principal tema con la enseñanza de las ciencias en pandemia no fue tanto la entrega de contenidos, sino más bien, creo yo, la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, y nosotros también nos vimos enfrentados a ello y tratamos de buscar alternativas, y una de ellas fue la generación de video por estudiantes, que los estudiantes en sus casas pudieran hacer videos experimentales particularmente. Nos encontramos con muchos desafíos, distintos tipos de recursos, espacios no adecuados, etc. Particularmente sobre la enseñanza en la química, que es uno de los focos, pero también a nivel experimental, los laboratorios. ¿Qué experiencia tienen ustedes sobre la entrega de contenidos de los laboratorios, pero también de la evaluación de los aprendizajes en laboratorio por parte de los estudiantes? Lo comento porque tuvimos que tratar de hacer laboratorios, de ver temas más empíricos, y los estudiantes hicieron laboratorio en su casa. Pero cuando les pedíamos que grabaran, nos encontrábamos con muchos problemas. No se oía bien, no se veía bien. Entonces, me gustaría, dada la experiencia que tienen ustedes, si te puedes referir un poco a este tema, particularmente el uso de videos en la enseñanza de temas de laboratorio, más experimental, más de hacer, tanto en la entrega de contenidos como en la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Si es que puedes comentar un poquito de eso, Luis. Muchas gracias. Bueno, gracias David por la pregunta. Muy interesante, creo que muy central para este tema del uso del video en la pandemia. Por coincidencia, la primera tesis que yo orienté en el laboratorio fue justamente una tesis sobre la producción de videos en un laboratorio de física, en actividades experimentales de física. ¿Por qué? Porque el profesor quería estudiar las diferencias que un relatório audiovisual poderia trazer para el aprendizaje de los alumnos, que un relatório escrito. Así que fue como un trabajo muy interesante. Esto es de 2009 hasta 2013, muy antes de la pandemia. Estábamos justamente trabajando en esta línea que tú me indicabas de la producción del vídeo. Estes problemas que me has citado, David, son como problemas comunes siempre, pero en las experiencias que nosotros tuvimos con la producción de videos por estudiantes, lo que es importante y que no se puede hacer ahora por la emergencia de la pandemia, era que el profesor
tenían algún tiempo para hacer junto con los alumnos una especie de aprendizaje sobre cómo producir los videos. Entonces, todos esos trabajos que tenemos, desde este primero de enseñanza de física, uno de profesores de biología e información, después este de estudiantes de biología de enseñanza media. Hay unos dos más que también tratan de esto, pero siempre como que tomamos algún tiempo, aunque fuera como muy restricto, para que los estudiantes pudieran como que escuchar un poco sobre cómo producir cosas básicas y técnicas, pero no solo técnicas, pero también estéticas, ¿no? Cómo se construye una narrativa, lo que viene antes y después, cómo se usa la música, etc. Y el tema justamente del enderezamiento foi muito interessante porque esto foi como que um elemento motivador para os estudantes. ¿Por quê? Porque sempre nós les decíamos, vocês têm que produzir um vídeo sobre tal tema em tal contexto, pero este vídeo deve ser compreensível e deve captar a atenção de seu colega de classe, não o professor. Ustedes tienen que pensar algo que capture la atención de su colega. No es para simplemente obtener una nota porque el profesor ha encontrado ahí el contenido correcto. Esto también, pero hay un poco más. Este tema del enderezamiento fue como que una estrategia para motivar los alumnos en la producción de estos vídeos. Así que los resultados son muy interesantes porque ellos son muy creativos. Raramente hay un video que sea como pura y simplemente el experimento que se hace en una bancada de laboratorio. Ellos intentan asociar el experimento con cuestiones de la vida cotidiana, con cuestiones de otras disciplinas, usan mucho el humor, los chistes, me olvidé cómo decir eso, los chistes, y justamente como estrategias de comunicación, pero también está ahí una interpretación sobre el contenido de ciencias. Y bueno, sobre la avaliación, creo que es el tema es el tema más complejo, porque en general los profesores de ciencias no están preparados para avaliar un contenido avaliar un aprendizaje que no esté como expresa en una prueba, ¿no? Con respuestas ciertas o erradas. Así que la avaliación de este tipo de actividad tiene que mirar para qué cambios este estudiante ha hecho sobre, no solo sobre el contenido, pero también sobre la comprensión que él tiene del contenido por relación al contexto de su aplicación, de su vida, ¿no? ¿Qué él hace con ese contenido, ¿no? Entonces, creo que para caminarmos adelante en ese tema de la avaliación de propuestas de producción de video como actividad de ciencias experimentales, hay que cambiar también la cultura docente, la cultura del profesorado, y claro, de las escuelas, de los currículos, para pensar otros objetivos de la enseñanza de la ciencia que no sea estrictamente la reproducción del conocimiento que está en el libro o que el profesor presenta en la clase. No sé si te ayudo con mi respuesta, pero... Bueno, tenemos otra pregunta de Carla.
Gracias. Bueno, yo también tengo una pregunta para el profesor Luis y tiene que ver con lo siguiente. Muchas veces el uso del video, voy a hablar desde mi, digamos, poco expertise en el tema, pero muchas veces el uso del video se centra extremadamente, y por una cosa natural pienso, en lo visual. ¿Tú crees que existe la posibilidad, o dentro de tu expertise, que aquel recurso pueda llegar, porque algo mencionaste acerca de los sordos, por ejemplo, a otro tipo de estudiantes, por ejemplo, con necesidades educativas especiales del tipo discapacidad, para poder producir procesos de enseñanza-aprendizaje? Bueno, cara, excelente pregunta. Nosotros no tenemos trabajado tanto, aliás, muy poco con ese tema de la accesibilidad. Solo tenemos esta investigación sobre los niños sordos, pero porque la sordez es un campo en que el visual justamente gana mucho más centralidad. Pero en Brasil, aquí en Río, en mi universidad también hay una colega que también trabaja con temas de cinema, cine y enseñanza, que ha sistemáticamente trabajado con este tema de la accesibilidad, por ejemplo, con la producción de videos por estudiantes sordos, ciegos de un instituto similar a este que estaba mi alumna de los alumnos sordos, y ellos eran como que alumnos ciegos que producían videos según una orientación también de una oficina, de un proyecto de extensión que estaba desde la universidad hasta en este instituto. Y también otro proyecto de esta colega que se pasa, esto muy interesante, en un hospital de niños, que llevó diversas actividades con videos, con producción y exhibición, como un cineclub, para niños que estaban internados en un hospital de la universidad. Así que pienso que ahí también hay un tema de la accesibilidad, de usos del video que están un poco afuera de lo que la gente espera, de lo que es más común. Entonces, este proyecto del hospital es un proyecto muy lindo, y creo que todavía ella sigue haciendo algunas actividades. Bueno, pero yo no tengo tanta experiencia en esta línea específica de la accesibilidad, pero sé que hay colegas y hay gente que está trabajando de manera muy linda en esta línea. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, Carla, o el resto de la audiencia. Bueno, si no hay más preguntas, quisiera agradecerle al profesor Luis por su excelente presentación y su gran disposición a contestar todas las preguntas de nuestros auditores, invitados, colegas y estudiantes. Así que, bueno, vamos a seguir en este contacto con Luis. Ha sido muy gratificante esta jornada y agradecerle a todos los estudiantes, profesores y profesoras asistentes que nos han acompañado en esta oportunidad. Muchas gracias también a Carla. No sé si Luis quiere tener algunas palabras para el cierre y con esto ya nos estaríamos despidiendo de esta sesión con el profesor Luis. Bueno, muchas gracias, Germán, Carla, especialmente por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias a todos los colegas que estaban en la audiencia, a la organización, a la ONCE. Y bueno, espero que finalmente mi viaje a Chile se pueda concretar en marzo próximo, y ahí sí creo que tenemos una oportunidad de hablar más sobre todas esas cuestiones y, bueno, acercar más nuestras universidades y nuestros intereses para el bien común de nuestras universidades y nuestros países también.
bueno, muchas gracias a todos, su atención y bueno. Muchas gracias, Luis, te pasaste excelente. Quedaron muchas preguntas por contestar, pero yo creo que vamos a dejar la semilla de la curiosidad para marzo, cuando finalmente podamos reunirnos físicamente como equipo de investigación, hacer cosas nuevas e interesantes y con muchas novedades para nuestra facultad, para nuestro departamento y en general para la universidad. Y siempre es muy grato trabajar contigo, trabajar con un amigo, o más que un colega. Así que yo te agradezco en nombre de todos los presentes nuevamente y mil gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Carlita. Muchas saudades de Chile. Hace tiempo que yo no voy, más de 5 años. Así que tengo mucho cariño por su país y el pueblo chileno y los amigos que yo hice en Santiago como tú. Gracias. Gracias, chao a todos, que estén súper bien.